Muchos de nosotros a veces nos frustramos y llegamos a un punto en que quizás nuestra misma fe decae. Dejamos de creer a veces hasta en las promesas de Dios por las circunstancias que estemos atravesando. Mi primer punto en esta mañana es que a usted le quede claro que la clave para flotar en las tormentas es agarrarse de la presencia de Dios en su vida. Yo soy fiel creyente de que si Dios te respalda en algo, Él no te va a dejar perecer en ninguna área. Mi segundo punto es que si Jesús ordena, Él hará. Y ese es el error como nosotros cristianos, de que a veces al momento de llegar la prueba, estamos en dudas y ahí es cuando nosotros decimos, quizás Dios no está conmigo, quizás yo estoy haciendo algo mal. Tenemos que entender que la tormenta no debe de asustarnos, porque es un proceso para hacernos más fuertes. Y esta mañana para mí es mi deber recordarle que no tema, no se rinda y sobre todo que no retroceda. Y quiero que busquen en sus Biblias, por favor, en Mateo 14 del 22 al 36, pero vamos a leer ahorita el 22. Eso trata acerca de cuando Jesús anda sobre el mar. Nosotros hemos escuchado esa historia bastante, pero me gustaría esta mañana hablar un poquito acerca de esto y espero que usted se pueda ir con una bendición a su corazón y un buen mensaje para el resto de estos días. Así que leemos la palabra del nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por permitirme estar acá en el día de mi cumpleaños sirviéndote, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de hablar frente a todos estos hermanos. Ayúdame a poder desarrollar este tema y que se puedan ir con un buen mensaje para sus casas, Señor. Que pueda llegar a su mente y a su corazón y sobre todo que tú seas exaltado. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues esta mañana yo he titulado este sermón o esta prédica ¿y yo por qué no floto? ¿Y yo por qué no floto? Y creo que es una de las cosas que se preguntaba Pedro en esta parte de la Biblia. En el capítulo 14, empezando el 22, nos relata la historia de cómo Jesús hizo a sus discípulos después de haber hecho un milagro donde alimentó a los 5,000 que venían de quedarse admirados de lo que acababa de suceder, de un gran milagro. Pasa a que Jesús quería que ellos subieran una barca. Y no sé si ustedes recuerdan, pero en el año 2021 surgió un caso acá en El Salvador de un pescador que se llamaba José Salvador Alvarenga. Él fue un salvadoreño que acababa de sufrir una odisea en la cual él se perdió, si no me equivoco, son 14 meses, con un total de 438 días. Él naufragó por el Océano Pacífico de la costa del sur de México y terminó en las Islas Marshall. Iban más en la embarcación, pero en esta historia lo que sucedió fue que solo él sobrevivió. Y creo que muchos nos preguntaremos qué habrá pasado, por qué él sí sobrevivió y los demás no. Yo creo que la clave sobre todo fue que él permaneció en la barca. Este hombre fue hasta demandado por canibalismo. Él fue 438 días en los cuales él sobrevivió en el Océano Pacífico. Imagínense qué difícil debe ser pasar por una situación así. El hambre, el sol que te come la piel, también los animales que habitaban obviamente en el océano, pues hay que tener peligro con ellos, hay que tener cuidado, perdón. Y me gustó esta ilustración porque se parece un poco a lo que nos está diciendo la palabra de Dios cuando ellos les decía a sus discípulos que le siguieran y que fuesen al otro lado, a donde Él les estaba indicando. Pues tal vez en el caso de estas personas no fue la misma historia en la cual Él tal vez iba por diversión o qué sé yo, iba por alguna otra razón en la cual se encontraron en una problemática, la cual solo sobrevivió uno de todos. Yo creo que la clave sobre todo es que Él permaneció y tuvo fe en de que tal vez alguien le iba a ayudar, en que tal vez en algún momento en este proceso él iba a poder llegar a una tierra a donde él pudiese sentirse seguro, poder recuperarse de todo este tiempo. Imagínense qué desesperante perderse tanto tiempo y no tener absolutamente ninguna comunicación con nadie, peor aún cuando los que iban contigo ya no están. Y pues en este pasaje de la Biblia
Él nos enseña y nos dice en el versículo 24, que dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento, era contrario. Y dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y pues creo que al igual que él, en algún momento esperaba que alguien le diera ayuda, que alguien la ayudara y que pudiese ayudarle a recuperarse, que le alimentase. Imagínense qué terrible pasar por una situación así de difícil. Y pues así es como surge el tema de esta mañana, que es ¿y yo por qué no floto? Muchos de nosotros a veces nos frustramos y llegamos a un punto en que quizás nuestra misma fe decae, nuestra fe deja de ser grande, dejamos de creer a veces hasta en las promesas de Dios por las circunstancias que estemos atravesando. Puede que sea por familia, puede que sea por finanzas o puede que sea aún por los proyectos que nosotros tenemos. Y esto es causa de que a veces nosotros ni siquiera consultamos a Dios lo que nosotros vamos a emprender o vamos a empezar. Yo soy fiel creyente de que si Dios te respalda en algo, Él no te va a dejar perecer en ninguna área. Así como lo mencionaba mi papá hace un ratito, los judíos tienen una práctica en la cual ellos tienen muchos hijos, pero ellos son fieles y creyentes de que donde hay necesidad siempre llega la bendición. Y nosotros tenemos que tomar este ejemplo. No digo que seamos iguales a ellos, pero tenemos que tomar esa mentalidad, sabiendo de que si nosotros estamos atravesando en algún momento alguna dificultad, ya sea financiera, familiar, o de algún proyecto que tal vez se trabó y ya no está funcionando de la manera que nosotros pensábamos que iba a funcionar, pues tenemos que recordar y volver al inicio y saber de que si Dios te dijo que eso iba a funcionar, pues Él no te va a dejar solo. Mi primer punto en esta mañana es que a usted le quede claro que la clave para flotar en las tormentas es agarrarse de la presencia de Dios en su vida. Nosotros nos frustramos y a veces cometemos el error de tratar de hacer las cosas por nuestra manera. Y es incorrecto porque al final de todo nosotros nos damos en la cara a nosotros mismos porque sabemos que quizás debimos haber consultado, debimos haber buscado ayuda o preguntarle a alguien que sabe mucho más que nosotros. Y para mí me gustaría que nos apoyemos en el texto de Proverbios 3, 5 y 6, el cual dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo me pregunto esta mañana si en algún momento los discípulos dijeron, ok, quizás nosotros mejor ya comimos, ya acabamos de ver el milagro, somos parte del equipo, por decirlo así, parafraseándolo, del equipo de Jesús, andamos con Él, quizás vamos a ir a descansar, quizás vamos a tener un momento grato en el cual podemos estar tranquilos y nada nos va a suceder. Pero resulta en la historia lo contrario, porque Él los mandó a un lugar. Él los mandó sabiendo de que tal vez ellos estaban cansados y en la historia nos relata que llegan a un punto en el cual ellos iban remando y seguían remando, pero ellos estaban cansados, pero ellos estaban con una visión de que ellos tenían que llegar a un lugar y lo iban a cumplir sea como sea. Pero al momento que surge la tormenta, como pudiese ser para nosotros un problema, una enfermedad o alguna dificultad que tal vez haga completamente que se traben las carretas en su casa, en su matrimonio, en su familia, nosotros lo primero que tenemos que hacer es confiar en Dios. Una persona que tiene sus ojos en Dios sabe que nunca va a estar solo, nunca lo van a dejar solo, nunca va a pasar por momentos en los cuales él se vaya a sentir que no está con la presencia de Dios. Y el problema de nosotros que hoy en día es que hay muchas cosas que nos distraen de eso. Creo que una de las cosas que quizás nos distrae bastante es las redes sociales. Muchos ahora pasan en lo que es Twitter, que ahí pasan tirando hate de todo, de cualquier cosa, y tal vez esas cosas nos contagian a nosotros, nos contagian en la manera en la que estamos pensando, o tal vez usted está atravesando por algo malo y en ese preciso instante usted lee algo que quizás lo desmotiva todavía más. Pero nosotros no tenemos que dejar que eso nos influencie, porque así como ellos atravesaron una tormenta, todos nosotros atravesamos diferentes cosas en nuestras vidas. Tal vez lo que yo estoy atravesando ahorita no sea el problema que usted tiene, tal vez la frustración que yo tengo no sea la que usted tiene esta mañana, pero si algo sí sabemos es que Dios no nos va a dejar solos. Y quiero que usted tenga eso siempre en mente, si téngalo en mente y en su corazón en todo momento. Ellos, en el momento de que se embarcan,
creo que obviamente no estaban ahí porque ellos querían, estaban ahí porque Dios les había mandado a que lo hiciesen. Y en la historia nos relata que luego se asustaron al momento de tener la tormenta. Ellos no sabían quizás ni qué hacer o cómo dirigirse al lugar verdaderamente donde ellos querían que estuviesen. Y pues en la historia, en Lucas también lo menciona, que Dios los estaba viendo de lejos. Dios sabía que ellos estaban atravesando una tormenta o un problema. Aunque ellos estaban cansados, ellos seguían remando. Y Él nos invita a que nosotros no nos rindamos, porque Él sabe por lo que nosotros estamos atravesando. A pesar de que nosotros nos sintamos solos, muchos momentos de nuestras vidas en los que no encontramos una salida, o tal vez tenés problemas de sueño, tenés problemas de ansiedad, y llegas a un punto que te topás y ya no sabes qué hacer con tus problemas. Pues Dios te dice que la respuesta está en Él. Él sabe exactamente lo que tú estás pasando, lo que tú estás pensando y hasta lo que vas a hacer, aún a veces sin que nosotros se lo consultemos. El error está en nosotros cuando nosotros no buscamos de Él primero antes de meternos en el problema o antes de que surja el problema. Porque así como muchos de nosotros nos sucede de querer ir al hospital, tal vez usted tiene algún problema, pero por miedo a la respuesta, por miedo al tratamiento, por miedo a lo que le van a decir, uno no se acerca, o a veces hasta por pena, y eso es peor aún, porque uno puede estar pasando una gran enfermedad, puede estar pasando una gran dificultad y no va a mejorar. Y no va a mejorar porque usted no pone de su parte. Y es igualmente como pasó aquí en esta historia. Mi segundo punto es que si Jesús ordena, Él hará. Él sabía de que ellos iban a atravesar ese momento dificultoso. Él sabía de que ellos iban a atravesar un momento en el cual se iban a sentir desesperados, en el cual se iban a sentir frustrados porque no encontraban la salida. Imagínense, no sé cómo será, y he visto un par de ilustraciones, quizás videos o aún en algunas películas sale, de cómo sucedió esta historia. Pero meterse al mar y ver ese tipo de olas es otro nivel, es diferente. No es como que estás en la playa y solo te botó el agua y caíste en el tunco, caíste en las piedras o algo. No, no es así. Al contrario, es mucho más peligroso y se requiere de mucha experiencia para poder navegar. Y pues en esto, en Jeremías 17:7, Él nos dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esto es un versículo que a mí me gusta mucho y me gustó ponerlo dentro de esto, porque si Dios te está diciendo que le sigas, es porque Él tiene un propósito en tu vida. Honestamente, en mi caso, yo tal vez en ningún momento pensé estar aquí parado, y compartir la palabra de Dios es un privilegio para mí, honestamente, y a veces uno hasta se siente indigno de poder hacerlo. Pero Dios te dice en su misericordia que Él te va a recibir si tu corazón es puro, en el cual tú quieres compartir un mensaje con Dios y compartir un mensaje con tus hermanos. Él te está diciendo que si tú le seguís, Él sabe por lo que tú vas a atravesar. Si tú vas a Él, Él sabe que tú tal vez vas a pasar por una dificultad. Pero tú tienes que tener presente en todo momento que Dios no te va a dejar solo. Es difícil, yo sé, cuando hay enfermedades terminales o hay enfermedades que quizás te dan una gran incertidumbre porque no sabes para dónde vas a terminar. No sabes si vas a terminar más o menos o si vas a terminar súper mal por X o Y razón. Pero Dios te está diciendo, así como les dijo a ellos, que Él va a estar con ellos. En este versículo, en el versículo 26, dice que cuando ellos lo vieron, y decía, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y este es un versículo que me gustó mucho porque tenemos que arraigarnos de él. Sabemos que tal vez todos atravesamos las tormentas, tal vez la de usted no sea igual a la de nosotros o a la de su vecino, pero usted tiene que saber que Dios está con usted en todo momento. Pedro, en este caso, él tenía la curiosidad y le dijo de que quería caminar como Él. Si eres tú verdaderamente, ayúdame y muéstrame de que verdaderamente eres tú. Yo creo que una persona sin fe no hubiese puesto su pie fuera de la barca. Yo creo que él sabía
él tenía conocimiento y tenía la fe sobre todo de que Dios tenía poder y que Dios no lo iba a dejar solo. En el momento que él se cae o se hunde, se empieza a hundir, fue sobre todo porque él desvió su mirada. Si nosotros desviamos nuestra mirada de Dios, a veces nuestras bendiciones no terminan viniendo o se tardan más en venir o tal vez en ningún momento llegaron. Y pues así como tal vez Pedro dudó en el momento de que él se estaba hundiendo, nosotros tenemos que aprender de esta lección de que si nosotros dejamos que la duda se apodere de nosotros, muchas veces las bendiciones de Dios no van a llegar a nuestras vidas o no van a llegar en el momento que tal vez usted los necesita. Tal vez va a llegar más adelante o tal vez al tiempo que verdaderamente usted está apto para recibir la bendición de Dios. Yo creo que cuando nosotros nos enfocamos en las tormentas, siempre olvidamos las promesas de Dios. La palabra de Dios es viva y a veces como jóvenes o como algunos niños tal vez que tal vez estén presentes acá ahora, nosotros tal vez no comprendemos la magnitud de esto, la magnitud de lo que nosotros estamos leyendo, pero ellos pensaban así como se iban a hundir, sabían que tal vez no tenían manera de sobrevivir, tal vez ellos no tenían una manera de salir de la barca porque sabían que si se tiraban se iban a morir. Y Dios no los dejó solo en ningún momento. Jesús se les reveló en la tempestad y en la calma. Y en el versículo 23 nos dice que Él se despedía de la multitud cuando subió al monte a orar aparte. Esto nos dice que Él estaba orando solo y llegó la noche. Y lo menciona en la Biblia redundante y dice, estaba ahí solo. Y esto creo que es algo que nosotros debemos de entender porque Él estaba sabedor de que ellos iban a atravesar un momento difícil, un momento en el cual no iba a ser agradable para ninguno de los pescadores. Imagínense que Pedro escuchó de su propia voz, de la propia voz de Jesús, decirle que él lo iba a hacer pescador de hombres. Entonces yo creo que él tenía una verdadera convicción de que él iba a ser una persona que iba a traer muchas más personas a Dios. Él dudó, y yo creo que la falla está en el que él dudó. Él dudó quizás de las promesas, él dudó quizás del poder que Dios tenía, de la bendición que él estaba preparando para ellos. Y menciona en la Biblia, en el pasaje, de que ellos se metieron un gran miedo. Cualquier persona se asustara si ve a alguien caminando de la nada en el agua. Y yo creo que todos nos quedaríamos en shock, como ¿qué le pasa a este loco? ¿Vea? ¿Cómo puede hacer esto? Y pues ellos tenían miedo y ni siquiera sabían si verdaderamente era él. Pero Pedro confió. Y no dice la Biblia en ningún momento que Pedro no tuvo fe, sino dice la Biblia que Pedro, su fe se le hizo chiquita. Y ese es el error como nosotros cristianos, de que a veces al momento de llegar la prueba, nosotros ya estamos en dudas y ahí es cuando nosotros decimos, quizás Dios no está conmigo, quizás yo estoy haciendo algo mal y nos hacemos una autoevaluación y tal vez ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que tal vez usted está desenfocando su mirada de la palabra de Dios y de las cosas de Dios por estar en otras cosas. Conozco mucha gente que quizás pasan prendidas todo el día de la televisión, que pasan viendo noticias y todo lo que te dicen es malo. Y no sé usted, pero es horrible cuando usted tiene una conversación con alguien y todo lo que le va a decir es malo, nada es productivo, nada es bueno, nada le gusta. Llega un punto que se vuelve hasta hostigante. Y esto le pasó a ellos también por lo mismo de que ellos no tenían fe y habían desviado su mirada de las cosas de Dios. Nos sucede a todos. A veces nos ocurre, quizás a nosotros como estudiantes, no sé cuántos habrán acá estudiantes de teología, pero que a veces uno no tiene ni ganas de ir a clases, uno no tiene esa motivación de seguir yendo a clases, de seguir asistiendo y tal vez tiene una evaluación o algo y el ánimo tal vez no está bien, porque tal vez le pasó algo en su trabajo, le pasó algo en sus estudios o tal vez le pasó algo en su casa que usted dice, quizás esto no es lo mío. Créanme que a mí me ha pasado muchas veces durante todo este año, desde que empecé esto. La verdad es que a veces uno se pregunta, ¿y será verdaderamente esto lo que yo quiero hacer? ¿O será verdaderamente esto lo que Dios quiere de mi vida? Y uno se desvanece, uno a veces se desmotiva. Y quizás en esos momentos en los cuales son más importantes que nos arraiguemos a Dios, nosotros empezamos a tener la duda. Y cuando tenemos la duda, perdemos el enfoque. Y si perdemos el enfoque, perdemos la bendición. Esta mañana, mi objetivo es que usted entienda que tomados de la mano, nosotros siempre vamos a ser vencedores. Tomados de la mano de Dios y de su palabra, tenemos que saber que su palabra es viva y que no vamos a desvanecernos, jamás.
siempre y cuando nosotros estemos con Él. En el momento que nosotros atravesamos las tormentas, empezamos a dudar. Y he ahí el gran error. Y mi tercer punto es que cuando Jesús se revela en la tempestad y la calma, todos quedaron maravillados y se preguntaban, ¿será verdaderamente, antes que tuvieran el encuentro, será verdaderamente que es Jesús? ¿Será verdaderamente que Él nos puede salvar? ¿Que Él no nos va a dejar perecer en la barca? Así como cualquiera se lo pueda preguntar esta mañana. Yo no sé cuál es el propósito de Dios de que yo esté aquí parado ahora hablando, y agradezco por el privilegio, pero tal vez hay un mensaje para usted esta mañana. Está en usted si usted lo va a recibir, si usted verdaderamente va a volver a poner su mirada en las cosas de Dios, en la abundancia tal vez, en la necesidad o en la tormenta. Jesús siempre se va a revelar a usted, pero está en que usted le busque primero a Él y sepa y tenga la fe de que Él no lo va a dejar solo. Jesús nos da tiempo para crecer y madurar. Tenemos todos procesos, tanto como el de la infancia, el de nuestra juventud y tal vez el de nuestra vejez. Y hay muchas etapas que tal vez a algunos nos hacen falta vivir. Tenemos bastante tiempo por delante, quizás, pero tal vez nosotros nos preguntamos, ¿y qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con mi proyecto? ¿Qué va a pasar con mis estudios? ¿Qué pasa si salgo de estudiar y tal vez no encuentro un trabajo? Que es un caso muy común acá en El Salvador. Hay muchos licenciados, ingenieros, y al momento de tal vez ellos salir y buscar un trabajo, lo que le dan es una plaza súper baja en la cual tal vez no les van a remunerar de la manera que ellos creían que les iban a remunerar. Pero está aquí cuando nosotros tenemos que verdaderamente arraigarnos de la mano de Dios. Él nos dice que todas estas cosas son procesos y tenemos que comprender que son procesos para nuestro crecimiento. Yo he pasado por diferentes procesos, diferentes tal vez a los de ustedes, tal vez un poquito hasta más complicados para algunos, y de todas hemos salido. Yo creo que todo se debe a verdaderamente tener la fe en Dios, a tener la mirada en Él, de que no te va a dejar solo, de que sabes de que con Él tú sos más que un vencedor, no importando si tal vez, amén, no importando si tal vez tú estés atravesando algo que verdaderamente no tengas idea para dónde vas. Dios te va a sacar de esas cosas. Una de ellas puede ser tal vez la crítica, y sucede mucho, y más en las iglesias. A veces hasta en los mismos ministerios, uno se da la vuelta y el otro ya está hablando babosadas de uno. Y es la verdad. Espero que no aplaude y sea uno de esos. Pero sucede mucho en la iglesia. Y quizás en mi caso fue una de las cosas en las cuales quizás no me gustaba. O yo decía, no, yo no quiero ser parte de eso, porque yo sé cómo es ese ambiente tóxico. Y ustedes saben que a veces en las iglesias sucede mucho. A veces literalmente en los mismos ministerios, quizás los mismos líderes andan hablando mal de los otros. Y al final, la cuenta es de cada uno. No le veo el por qué usted va a andar criticando a otra persona o señalando otras cosas cuando usted tal vez está cometiendo lo mismo, pero de otra manera. Y es mi deber recordárselo. Tal vez yo tengo cosas que sé que estoy haciendo malas y todavía me falta por cambiarlas. Pero esta mañana mi objetivo es recordarte de que si tú verdaderamente no desvías tu mirada de Dios, Él no te va a dejar solo en ningún momento. Nosotros tenemos que saber, que Jesús tiene el poder para que nosotros no nos hundamos en cual sea la prueba que estemos pasando. Tal vez sea un cáncer, tal vez sea, no sé, alguna complicación en sus pulmones, alguna complicación en sus piernas, en sus rodillas. Pero si usted sabe que Dios va a estar con usted y tiene en mente y en su corazón en todo momento, usted sabe de que usted no va a estar solo. No dejemos que las olas nos quiten la paz, que eso es lo primero que sucede. Tal vez usted ya no quiere venir al culto porque aquel hermano lo ve mal, porque el otro le dice tal cosa, y Dios te está diciendo, no quites la mirada de mí, porque si tú quitas la mirada de mí, no vas a tener la bendición. Como les comentaba, tal vez en mi caso, a mí nunca me gustó eso, de que todo el mundo era crítica, todo el mundo era aquí señalando y bla, bla, bla. Y
esas cosas honestamente a mí me disgustaban bastante, porque como les decía antes, al final la cuenta es de cada uno, la comunión es de cada uno. No tiene usted por qué andar señalando al otro hermano o diciéndole y señalándole sus errores cuando el que quizás está cometiendo más errores es usted mismo. Y es mi deber recordárselo. Y espero no ofender a nadie, pero no dejemos que las olas nos quiten la paz. Y me quiero apoyar en Isaías 43:2, que nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegaran, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto puede ser problemas, críticas y necesidades. Tal vez en los momentos que uno es más criticado es cuando quizás uno está más débil con la fe. A mí me daba risa y quizás no debería ni siquiera meterme en este tema, porque no es algo de mi incumbencia. Pero hace poco yo vi una entrevista de mi papá y empezaban a hablar de las cosas acerca de las cárceles. Y es un tema tal vez un poquito áspero para muchos acá. Pero yo veo miles, si no es por decir tal vez menos, pero bastante gente criticando, bastante gente diciendo: es que este no sabe lo que es pasar ahí y bla, 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 bla. Pero yo me pongo a pensar en qué momento uno de estos políticos se ha puesto a pensar en el prójimo primero antes que ellos mismos. En qué momento ellos hacen algo más que señalar y criticar como su iglesia lo hace. Siéntase orgulloso de que su iglesia es la iglesia que les lleva de comer, les lleva pan y les lleva una palabra. Y hago hincapié en esto porque la verdad que son cosas que te desmotivan a veces. A veces los pastores mismos no tienen energías, no tienen ganas, quizás no saben ni siquiera de qué van a predicar. Y todo lo que están escuchando a veces son puras cosas negativas, puras críticas, entre otras cosas, ¿verdad? Ofensas muchas veces. Es curioso cómo a veces ni siquiera lo conocen, pero ya lo están señalando, ya lo están criticando. Ahí viene aquel que no sé qué. Y cualquier cosa buena que usted anda es robado, cualquier cosa que usted tiene una bendición, empiezan a decir que tal vez usted se lo quitó a alguien, bla, bla, bla. Y a mí es una de las cosas que me enoja, porque literalmente yo pienso: ¿en qué momento uno de estas personas que critica y critica va a dejar de comer por darle al prójimo? Y la respuesta es: en ningún momento, porque ese tipo de personas solo piensan en ellos mismos. Y por eso le digo: siéntase orgulloso de su iglesia, siéntase orgulloso de sus ministerios, porque son ellos y todos los que lo conforman, que están aquí presentes, quienes le llevan una palabra de Dios y le llevan un alimento sobre todo. No son las personas que están criticando. Las personas que lo critican a uno siempre están atrás de usted. Así que no los vea a ellos, no pierda su mirada, porque la bendición tarde o temprano va a llegar a su vida. Otra cosa muy importante, antes que se me acabe el tiempo, es que tenemos que entender que la tormenta no debe de asustarnos, porque es un proceso para hacernos más fuertes. Dios sabe tal vez la prueba que tú estás atravesando o sabe la falla que tú hiciste. Y yo motivo a veces a mis amigos, sé que tal vez no todos andamos caminando bien. Como le decía a mi papá, soy un estudiante todavía. Tal vez no tengo la experiencia de mis pastores que están aquí presentes todavía, ni quizás el mismo nivel de comunión con Dios. Pero yo estoy tratando de ir mejorando poco a poco. Y yo motivo a mis amigos a veces. Yo les digo: y vos si andás fregando, si andás el sábado, si andabas bolo, lo que sea, venite, tal vez en el mensaje de cualquiera de los pastores que vaya a compartir, o las pastoras, en el caso de mi tía, va a venir un mensaje hacia ti, o va a venir algo de que te va a motivar para cambiar, algo que te va a tocar, algo que te va a hacer una espinita, que vas a decir: necesito un verdadero cambio. Y en esta historia, así como Pedro dudó, pues yo le invito esta mañana a que no dude porque Dios está con nosotros y Él habita en las casas de todos ustedes en el momento que nosotros tratamos de acercarnos más a Él. Así como puede hacer que, amén. Así como tal vez nosotros le buscamos, a veces le dedicamos mucho tiempo a la televisión, le dedicamos mucho tiempo
a las series, a las películas. Yo soy súper aficionado a ver películas, me encanta. Y me gustan muchas series también. Pero a veces uno se da cuenta que lo que está haciendo es perder tiempo. Así como puede hacer que tal vez usted vea a una persona que hace ejercicio y usted dice, puchica, qué genial su cuerpo, yo quisiera ser como él. Pero usted no sabe por lo que él ha pasado para poder verse así, por lo que él ha sufrido también, porque, por ejemplo, el levantamiento de pesas, hay entrenamientos que son extremadamente difíciles y tal vez no lo puede hacer ningún tipo de persona que no esté preparada verdaderamente para eso. Y esta es mi invitación esta mañana, que usted se prepare y sepa de que Dios no le va a dejar solo en ningún momento. No importando los problemas que le puedan surgir, no importando las críticas que puedan venir, ni las necesidades. Porque Dios sabe las necesidades de su corazón. Dios sabe las necesidades que tal vez pueda tener en su familia o en sus alrededores. Tal vez la necesidad no sea directamente con usted, pero usted tal vez pueda ser de bendición para otra persona. Y no se quede con esa bendición porque la bendición le va a devolver doble. Recordemos que no importando la dimensión, el color o en el tiempo que nosotros nos encontremos, Dios te lo dice en su palabra que Él no te va a dejar solo, Él no te va a dejar desmayar. Tenemos que saber que así como Jesús nunca mencionó que Pedro no tenía fe, sino que su fe se hizo chiquita en el momento que desvió la mirada y fue que empezó a hundirse, es un claro ejemplo para que nosotros no cometamos el mismo error. El problema a veces es que nosotros no leemos la Biblia. Y me incluyo porque a veces me sucede que tengo mil y un cosas que hacer o tal vez cosas que sean de mi interés y yo no aplico el mismo tiempo quizás a las cosas de Dios o a mis cosas de las clases, a veces tareas que yo las estoy haciendo un día antes. Y me da risa porque la hermana Esther, que es una de nuestras maestras, siempre me dice, pucha, que tenés que estudiar más, tenés que meterle más. Y ella a veces es la que verdaderamente me motiva y me dice, hey, dale, men, dale, vos podés, pero no vas a poder ver la bendición de Dios si tú no pones tu tiempo, si tú no pones tu esfuerzo. Así como tal vez pueda ser que usted quiera comprar un carro, una pantalla, un PlayStation, yo no sé, cualquier cosa. Obviamente esto influye en el trabajo, tenemos que trabajar para poder producir dinero y esto incluye que nosotros vamos a poner nuestro tiempo, nuestra fuerza y obviamente nuestra economía porque es una inversión de una u otra manera. Entonces nosotros tenemos que saber que la visión siempre va a tener un resultado ya sea bien o malo, pero eso depende de nosotros. Recordemos que la tormenta no debe de asustarnos. En Salmo 143:8 nos dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Aquí es claramente lo que Él nos está diciendo. Nosotros tenemos que buscarle. Yo creo que a veces nosotros mismos somos los que no permitimos que Dios nos hable, ya sea por nuestras acciones, por nuestros pensamientos o por cualquier otra circunstancia que nosotros no dejamos que Dios haga su labor, que Dios haga su trabajo, que haga su gloria en nosotros, que verdaderamente se glorifique. Y así como pudo ser en esta historia, en el versículo 30 de Mateo 14, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Algo que me llama mucho la atención de este versículo es que él sabía plenamente que Dios no lo iba a dejar perder, por decir así, que Dios no iba a no darle su mano para levantarlo y ayudarle, pero esto fue causa de que él dudó, de que él hizo que su fe se hiciera más pequeña y por eso fue que él cayó. No fue porque Dios lo hubiese dejado solo, no fue porque tal vez Dios no sabía de que él iba a hundirse. Yo estoy más que seguro que él ya sabía lo que iba a suceder, pero él estaba ahí para darte la mano y él está así para nosotros también dándonos la mano, pero está en nosotros si la queremos tomar o no. Yo le invito esta mañana a que usted trate de acercarse más a Dios. Es difícil con tantas distracciones, tantas cosas que suceden. Tal vez a veces nos ponemos ansiosos por el mañana porque no sabemos qué vamos a hacer, qué vamos a decir. A veces no sabemos ni qué vamos a comer. Y tal vez usted piensa y dice, quizás el hermano Leví no pasa por esas cosas o no pasa por otras cosas que le desmotiven. Pero sí, tal vez no sea lo mismo, pero es muy similar. Y recordemos que si Él nos llama, nosotros tenemos que tener fe, porque si Él nos está llamando es por un propósito.
y el propósito es que Él sea glorificado. Así que no se quede usted con esa bendición. Permítale a Dios ser glorificado, porque así como en este capítulo 14 nos menciona de que todos tuvieron miedo, pero al momento que Él le dice, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, dice, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, esta situación Dios ya sabía acerca de ellos, ya sabía cómo iba a terminar. Simplemente Dios quería que fuese glorificado Él mismo. Pero no lo iban a permitir si ellos no seguían su plan, porque obviamente Él sabía lo que estaban atravesando, así como Él sabe lo que usted está atravesando esta mañana. Recuerde tomar su mano y usted va a ver la luz y la salida. No olvide de que tiene que confiar y esperar en Él, al igual que obedecer, que esto es algo que a veces nos hacemos los locos. Podemos confiar y tal vez uno espera y espera, pero andamos haciendo las cosas al revés. Y Dios te dice esta mañana que no es de esa manera como nosotros vamos a alcanzar a poder ser glorificados en Él. Nosotros tenemos que entender que nuestros ojos deben estar enfocados siempre en Jesús y en su palabra. ¿Por qué se hundió Pedro? Porque él dudó y movió sus ojos, movió su mirada, movió su enfoque. Una persona que no está enfocada, tal vez pueda estar aquí sentada, pero le entra por un oído y le sale por el otro. Y quizás yo pasé por lo mismo, en que a veces yo venía y me sentaba y yo quizás ni estaba prestando atención, quizás escuchaba lo que decían, pero no estaba poniendo verdaderamente atención. La razón por la cual nosotros no flotamos a veces es porque nosotros no confiamos en Él, no confiamos en su palabra y empezamos a dudar de sus promesas. Y esta mañana para mí es mi deber recordarle que no tema, no se rinda y sobre todo que no retroceda. Así como ellos no retrocedieron a pesar de que estaban pasando un momento difícil, un momento de incertidumbre, que no sabían ni siquiera dónde iban a terminar, su fe siempre estuvo en Dios. A pesar de que todavía vieron lo que ellos creían que era un fantasma y dudaron, como cualquier otra persona hubiese dudado, al momento que Él se sube a la barca y todo se calma, Él se glorificó, fue con un propósito. Entonces tal vez usted, hermano, está atravesando un problema ahora esta mañana, pero si usted está atravesando algo, sepa que es porque Dios tiene algo grande preparado para usted y para su vida. Recuerde que nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por la fe. Y eso es difícil a veces. Y quiero mencionar un testimonio que mi mamá nos estaba comentando el día miércoles, si no me equivoco. Estaban diciendo de que, el sermón se trató un poco acerca de la fe que nosotros teníamos. Y dice mi mamá que se le acercó una hermana que le había dicho que estaba orando por su carro. Y mi papá dijo de que a todos los hermanos, cuando tuvieran un nuevo vehículo o una nueva adquisición, pues que les invitaba a que pasaran adelante a la librería y que se les iban a regalar las stickers. Y dice que se le acercó una hermana muy alegre y mi mamá dice que le dijo, hey hermana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y le dijo, hermana, mire, fíjese, le quería contar un testimonio, fíjese que adquirí un vehículo nuevo y gracias a Dios lo pagué de contado, no debo nada. Y mi mamá dice que en el momento ella le dijo, bueno, pues mire, pase por allá le van a decir lo de las stickers y no sé qué. Y le dice, no, hermana, yo no vengo a pedir el sticker, yo quería contarle mi testimonio. Y para mí fue como impactante el hecho de que a veces nosotros estamos anticipándonos a lo que tal vez Dios nos tiene que decir o la lección que Dios nos tiene que dar. Y fue súper gratificante cuando le dice, no, hermana, yo no debo absolutamente nada. Yo lo que quiero es que el pastor ore por mi vehículo. ¿Cuándo nosotros vamos a tener esa fe, hermanos? ¿Cuándo nosotros vamos a verdaderamente creer de que para Dios es todo posible? Lo dice en su palabra. Nosotros tenemos que entender que si verdaderamente nuestra visión está enfocada en Dios, todas las cosas que vengan van a ser para bien. Nosotros tenemos que saber que la distracción es un desenfoque para nosotros. En el momento que nosotros nos desenfocamos, nos desconectamos de la palabra de Dios y de sus bendiciones. No miremos la tormenta y sobre todo no nos distraigamos. Para mí es un honor de veras estar compartiendo acá una vez más el día de mi cumpleaños, que yo créanme que no creí que lo iba a pasar así, pero les agradezco a cada uno por su cariño. Pero no me quiero ir
sin recordarle y dejarle claro que tenemos que saber que tomemos la mano de Dios para salir a flote, no importando lo que estemos pasando. Lo único que debemos de ver después de Dios es su palabra. No importa dónde estemos hundidos, Dios sabe y Él te puede sacar. Así como me sacó a mí de muchas cosas que yo cometí antes, te puede restablecer, te puede regenerar, te puede ayudar a ser una mejor persona, a crecer en su palabra. No importa tu error, sabe que Dios te puede restaurar, sabe que Dios tiene su brazo abierto siempre para ti y que no te va a dejar solo en ningún momento. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Si te gustó este mensaje, suscríbete, dale like, activa la campana de notificaciones para saber de las nuevas predicaciones y compártelo con todos tus amigos.